Como un superhéroe que pone su rodilla en tierra. Como un plato volador del espacio exterior. La historieta aterriza en Radio Revés. Dificultades técnicas. La lectura comienza ahora. Bienvenidos, mi nombre es Diego Galván. Son bienvenidos todos a el tercer programa de Dificultades Técnicas en la segunda temporada. Esto es gracias a Radio Revés. Dificultades Técnicas, bien, un programa sobre historietas y mucho más. ¿Cómo le va Nicolás Vilaró? ¿Cómo le va, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy, la verdad que... Hoy se nos suma gente, todo el fin de semana pensando que... ¿Quién se nos sumaba, no? Claro. Pero esta persona que se nos suma es un itinerante, ¿no? Y un poquito conocido en el ambiente. Sí. ¿Cómo anda, Sergio Más? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, chico? Enorme el placer de estar acá. Hablar de historieta. Qué cosa linda hablar de historieta. La verdad que es un placer acá. Y hablar sobre todo, en este caso mío, de un poquito de la historieta cordobesa, que es la que me tocó vivir. Y que a veces es un poco desconocida, pero es linda también rescatarla. Sí, le contamos a la gente que va a ser un bloque corto pero rápido. ¿Por qué? Porque más allá que la temática es historietas en cárceles, ¿no es cierto? Sergio, vamos a aprovechar y conocerlo un poquito más. Contanos, Sergio, ¿qué estuviste haciendo estos últimos años, digamos, representando también la historieta, además de difundiéndola? Mira, yo soy un humorista gráfico, pero un enamorado de la difusión de la historieta. Soy un pibe en realidad que empecé muy joven yendo a la revista Hortensia. Sí, señor. Mostrando mis dibujos y conociendo todos los dibujantes de Córdoba. Las bienales. Después publiqué en muchísimas revistas cordobesas. La Hola Tío, la Jaspirina. Queriendo ser el dibujante y mostrando todo ese humor cordobés que nos caracteriza. Y después, como el bichito de la historieta estaba presente, tuve la suerte de caminar con grandes amigos. Con Iván Nosakov, con Roberto Bonesprecher, con Fernando Amor, con Gente Junior. que todavía está suelta, ¿no? Todavía está suelta, hablando de cárcel. Uno de cumpleaños hoy. Junior está de cumpleaños, aprovechamos, le damos un gran Exacto. saludo. Los otros en la cárcel, ¿eh? Uno el profe pobrecito. Sí. Y el otro, bueno, lo sacó, Lo sueltan de vez en cuando. lo sueltan de vez en cuando, como el día viernes, que Tiene- enseguida vamos a estar pasando Exacto. la información. Tiene transitoria los Sí. sacos. Siempre. Empezamos en los 90 con la revista Guijón, contando ahí desde la óptica cordobesa y Sí, queriendo señor. hacer historietas personales, que aparecíamos nosotros, los nuevos, eran unos veinteañeros, al lado de tipos como Guillermo Casas, Carlos Gómez, nada más y nada menos. Así que hacíamos las historietas que nos gustaban y después nos dimos el gusto a fines de los 90 de hacer la revista Aspid. Sí, señor. Ya revista como de la plana mayor de la historieta, porque ya estábamos grandes y ahí teníamos aparte colaboradores nacionales. Ahí aparecía Hay- Calvi, Gustavo Sala. Hay cuadros hechos en la casa del señor Iván Lonsacop con las tapas de la... Exacto, sí, la revista Aspid, que tuvo 5 números, pero fue muy mítica porque fue en la primavera de los fanzines. Sí, señor. Fines de los 90, cuando había mucho para hacer. Entonces la historieta estuvo presente todo el tiempo. ¿3,90 o 3,50? ¿Cuánto estaba? 3,50. 3,50. En el 1 a 1. Lo que era cierta época, ¿no? $3.50. $3,50. Llegó a tener distribución en algunos kioscos de Córdoba y en algunos kioscos seleccionados de algún shopping, que gente que le interesaba la historieta y tener una revista de historieta, pues se editaban bastantes números. Así que bueno, caminamos la historieta cordobesa. No me dio para ser un dibujante serio, yo quería ser un dibujante de la EC Comics, Sí, señor. historieta de terror, no me dio el cuadro, entonces fui un humorista gráfico. Bien. Pero seguía haciendo historieta. Hacía en los años 90 para la revista esta de talleres que se repartía en la cancha. Se dibujaba los jueves y los domingos se repartía en la cancha y ya empezaba a meter humor Sergio, gráfico. le comentamos a la gente mientras sacamos fotos que estamos haciendo por supuesto por YouTube, así que la gente nos puede encontrar en el YouTube de Radio Revés. Toda una historia, todo un camino con la historieta desde Córdoba. Publicaciones en La Luciérnaga. los primeros Luciérnaga. números de la Luciérnaga. Acá podemos mirar, perdón, vos seguís hablando tranquilo. Exacto, revista
revista histórica, revista que en esos años 90, cuando empezó, recorría toda la ciudad con un gran propósito. Y después también hubo otro mojón de la historieta cordobesa, fue trabajar con Carlos Ortega. Carlos Ortega el Flaco Ortega, el profe Ortega. Fue mi profe del Spilimbergo y fuimos grandes amigos. Con el Flaco hacíamos Che Loco, una revista que se dedicaba a la historieta y también al estudio de la historieta, con biografías, con un montón de cosas. Entonces tenía un alcance internacional porque el Flaco Ortega se ocupaba de que la revista llegara a muchos lados. Así que a grandes especialistas de España, de Brasil, recibían la revista y a vuelta de correo mandaban material, así que se enriquecía mucho. Hablamos del Flaco Ortega, como el mayor coleccionista que tuvo Córdoba y uno de los tipos que fue de la génesis del Club de la Historieta. Córdoba tuvo un Club de la Historieta donde salieron dibujantes y fanáticos del medio. Bueno, todo esto me llevó a decidirme después a ser un humorista gráfico. Y hoy como evento principal que comento de que se nutre de Córdoba es el evento que se llama San Jerónimo Day. Sí, señor. San Jerónimo Day se celebra los 30 de septiembre, día de San Jerónimo, patrono de Córdoba, y empezó siendo con humor gráfico sobre el Fernet con coca, algo que nos caracteriza a los cordobeses, y hoy se amplió a las otras culturas cordobesas que tienen que ver con el cuarteto, con el humor, con el choripán, con todas estas cosas que nos caracterizan en la gracia. Siempre presente el humor, siempre presente la dinámica cordobesa en todas estas publicaciones. Y es una impronta que me acompaña a mí y que también tuvo su momento de gloria con estas revistas porque uno las encontraba. Entonces encontraba una historieta en los kioscos, en los eventos, que hoy se dificulta un poco más, pero sigue muy viva en los libros y en las ferias que hay de fanzines. Sí, pero es un espacio ganado, ¿no? Porque los que vivimos en el centro de Córdoba, este festival se realiza justamente en el Mercado Norte, ¿no es cierto? Exacto. Es una fija, ¿no? Para nosotros. El festival tiene la suerte, es muy admirado a nivel país porque al estar en el Mercado Norte, donde pasan tantas personas por día, tiene un público cautivo. Sí. Entonces, y está bueno el hecho de meterle humor. Sí. En estos tiempos, sobre todo, es muy común, una pequeña anécdota, van los noteros de hacer las notas del precio de la carne, que aumentó la verdura, y ya empiezan diciendo, vamos a empezar con humor, y van mostrando los chistes del San Jerónimo Day, que también ya tiene 3 libros editados, así que es un esfuerzo, y tiene en los años que lleva, más de 150 dibujantes de humor gráfico de todo el país que han colaborado. Para describirlo un poco radiofónicamente, podríamos decir que mientras uno va viendo los precios en los hermosos, ¿no?, carteles enormes del mercado, hay chistes claramente representando el festival. Que alivia la compra. Que alivia, por supuesto. Que alivia la compra. Sí, bueno, Semana Santa, si me quedó del año pasado, viste, me alivia cuánto se nos fue la merluz. Sí, sí. Así que bueno, y también creo, y también para rescatar esto, yo me fui de Córdoba. Yo vivo en Buenos Aires, que tiene una movida enorme, pero Córdoba está viva en el tema también de la historieta, y yo trato de ser también un embajador allá de todo lo que se hace acá, que tiene que ver con esto, con autores que hacen sus propios libros, con editoriales que apuestan a sus libros. Hay una editorial de humor gráfico casi única en el país, que es la editorial Yamal, que hace libros de humor. Hoy está en la Feria del Libro. La Feria del Libro de Buenos Aires empieza mañana, día de mi cumpleaños justo. Y tiene un stand con un puro humor cordobés, que tiene una presencia grande de humor y algo de historieta cordobés allá, que también está bueno. Que vienen siempre a la Feria del Libro de Córdoba, que nosotros tuvimos la suerte en el anterior programa de hablar con el señor Pedro Baigorra, que consiguió unos libros, justamente, sí, ¿no? Pedro, y trajo de la editorial Yamatau, trajo Iván también un libro de historieta de Malvinas. Exacto. Está muy presente Yamal en el programa. Sí, bien, sí, Sergio. Bien. También representada por ti. Muy bien. Sí. No, hay que rescatar la gente que hace cosas y que hace cosas mirando el humor gráfico, la historieta. Entonces me parece que es fantástica la mención en bien. Este caso. También ¿Qué más tenemos? Otra cosa que tengo un montón de cosas, ¿no? Bueno, después van a poder ver a través de claramente, mientras ahora están viendo a través de las cámaras, estamos sacando fotos para el backstage. Estamos sacando ¿no? fotos, después podés verlo en más detalle. Exactamente, siempre en nuestro Instagram. Sí, en dificultadestecnicas.com. Exactamente. Un cordobés cuartetero como yo también en algún momento decidió hacer el Rocha. El Rocha fue la primera historieta cuartetera porque en realidad la revista Hortensia, como la gran revista de humor cordobés, no tenía mucho acercamiento al cuarteto, porque el cuarteto era más de un nicho, más de las clases muy populares. Entonces yo hice que mi personaje viviera los bailes de cuarteto, sobre todo centrado en la mona,
Así que fue como la primera historieta larga cuartetera contando lo que era una caravana, lo que era ir al baile, lo que era seguir de gira, lo que era toda la historia. Eso fue salió en la revista Aspid, las primeras historietas del Rocha, y después se publicaron el libro por la Llanto de Mudo. Llanto de Muda, mítica editorial que publicó 2 libros míos, un libro de humor que es con más humor y publicó el Rocha. Una versión también de esto que me interesaba a mí, pinta tu aldea, pintarás el mundo. Entonces yo quería poner ahí la Y le comento que hay todavía ejemplares en Córdoba. Por ejemplo, en Crossover Comic Store. Se los digo porque todavía tengo. Hay que ir. Todavía tenemos cosas de Llanto de Mudo, por supuesto, siempre homenajeándolos. Y más con la reedición de Comic Puntual. Otro tema también cuando hacíamos la revista Aspid que es interesante rescatar era la llegada de nuevos valores. Yo tuve la suerte de que llegara un señor a mi casa, era la redacción de Aspid, y ese señor era el papá de un pibe de 14 años fanático de los cómics. Nos hicimos muy amigos, le dimos su lugar y terminó siendo Nico Brondo, palabra mayor de la historieta argentina, que le puso muchas ganas. En esa época también apareció Nico Di Mattía, que ya hacía sus fanzines. Otro talentoso. Y también yo fui el primero que pude y ya ver. era cineasta, ¿eh? Y ya era sí. Solo cubría festivales de cine cuando el señor ganaba múltiples premios de Mar del Plata. Y otro tapado. Éramos jóvenes. Éramos jóvenes. Tenía una amiga que me dice, che, me puse novio con un dibujante, no sabe lo que hace. Y me dice, no, ¿quiere venir a ver lo que hace? Y dale, digo, lo voy a ver. Así que me fui hasta Alta Córdoba. Upa. Cerca ahí de la cancha de los primos. Y me presento Burda. Y cuando vi lo que hacía Burda, digo, ¿qué hace Burda acá? Que no tenía Europa. Y también fui uno de los primeros del ambiente que lo conocía Burda. Y después terminó siendo tapa de la revista Aspid. Y otro valor a nivel internacional. Así que Córdoba tiene mucho, ¿eh? Y tiene mucho. Yo lo que digo, rescato eso, haber estado con tantos. Al haber entrado en la Hortensia a los 13 años, conocí un montón de dibujantes. Estos días que estoy en Córdoba hablo con muchos de ellos, con los grandes dibujantes de La Voz, con los grandes dibujantes de Hortensia y con los nuevos. Entonces es todo un camino, una pasión de todo esto que tiene que ver con el noveno arte y que nos hace tan felices. Bien, bueno, yo rescato que pudimos hacer este bloque en este tiempo porque tiene tantas cosas, Sergio, que es impresionante. Pero se va a ir más liviano. Se va a ir más liviano, pero bueno, a la gente ahora necesitamos, como se dice, el famoso manto de piedad, que es escuchar un poquito de música. Bien, y enseguida volvemos en lo que es el tercer programa de la segunda temporada de lo que es el programa, por supuesto, Dificultades Técnicas, perdón. Sí, así es, Dificultades Técnicas, todos los miércoles de 2022 por Radio Revés. Continuamos en Dificultades Técnicas con Sergio Más. Sergio, ¿qué trajiste? Para el tema cárceles, historietas en las cárceles, Cazzole. Cazzole fue un fanzine, un procine, porque era una revista profesional hecha por grandes artistas argentinos. Y en este número, en el número 13 de Cazzole, aparece una historieta de Javier Robela, Cándido. Cándido es una historieta que tiene una premisa, es cuando la cárcel te salva. Cándido está hecha en el lejano oeste, con estos dibujos serios de Robela. Robela, un gran dibujante argentino que maneja el registro del humor, el registro de la historieta infantil y la historieta seria en este caso. El lejano oeste, y de golpe, Cándido, nuestro protagonista, es acusado injustamente de algo. Y alguien, para salvarlo, lo mete en la cárcel. Entonces, en este caso, la cárcel te salva. No voy a spoilear el final de la historieta, ni cuál es la premisa, pero en realidad es interesante ver cómo en este caso es un resguardo la cárcel. Rescato esta revista, hecha en los años 90, por el nivel profesional que tenía, y también
lo que rescato sobre todo es que está cumpliendo 30 años la revista Cazzole por estos días y se va a hacer un gran homenaje en Distrito Comics, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, el 10 de mayo, a esta revista que fue capitaneada por Javier Robela, Salvador Sanz y otros dibujantes. Sí, el señor Azamor también. Julito Zamor, otro maestro, Seba Cantero, Sí, señor. Ayar B, y todos ellos van a ser parte del homenaje a la revista. Así que bueno, tema cárcel, Cándido. Cándido también está editado en libro por Rabdomantes Editora, se consigue una hermosa edición, pero en De este tapa caso marro. una buena historieta de tapa marro. Sí, señor. Para mí, la verdad que uno de los más importantes dibujantes, que es Javier Robela, con unas ideas muy innovadoras. Bueno, muchas gracias. Continuamos con dificultades técnicas. Programa número 3. Ahora sí vamos con la temática full. Pero antes, Nico, ya sé que su bloque, pero su bloque no puede empezar si usted no da las redes sociales. Muy bien, si quieren escucharnos Dificultades Técnicas por Radio Revés, los días miércoles de 20 a 22 por la 88.7, Sí. y la repetición los días jueves por Cadorna Rock, cadornarock.com, también de 20 a 22, nos pueden encontrar por YouTube, por iVoox, y si quieren los sábados, porque Bien. no llegan, a escucharnos durante la semana por la radio comunitaria, La Quinta Pata, la 93.9. Qué bien que le sale decir Y- la radio comunitaria La Quinta Pata. Yo creo que Porque Luis lo suena- está evaluando. ¿eh? Lo Justamente porque está siento viendo. la No, mira- ahí le hicieron una seña. ¿eh? Ojo, ojo, parece que hay algo. Y si nos quieren seguir por las redes, por dificultadestécnicas.com en Instagram. Parece que hay un sponsor que empieza con M y termina con O que estaría interesado. Cuidado. Cuidado, pero Bien. cuidado porque estamos No. ante uno de los triple alianzas. Sí, Ha no, llegado. no. Tengo que darle la bienvenida, no para las cámaras porque ya lo vieron, pero sí para la gente de la radio, al señor Tengo que venir peinado. Rodrigo. Rodrigo Pon. El delegado. No, pasa que si no en el Tengo barrio no me miedo, creen. tengo- No. Pero tengo miedo, le comento. Usted estuvo en el otro programa y escuchó que hay 3 opciones. Sí, Rodrigo Pon, sí. Rodrigo Pon Baigorria, Baigorria. o Rodrigo Baigorria. Sí, lo que pasa es que en el barrio no me creían. Cuando decía que estaba en programa de radio, me dicen, no, si no. si Ah, lo no mencionan". pareces. Es otro, Claro, es Rodrigo claro, Baigorria. Es otro, dice. O sea que vamos a decirle Pon para el barrio. para el barrio. para sí, el sí. barrio. Bueno, porque ojo con el pollo, porque el pollo lo está mirando allá al fondo. Pero bueno, Está bien, Rodri, espaldas. bienvenido. Bueno, muchas gracias. Esto para la gente que no entiende nada. Después tiene que ir escuchando los programas y viendo los programas anteriores. Sí, a ver. Esto es historieta, siempre tienen continuará y vea el número anterior. Pero el tema de los apodos tiene mucho que ver con nuestra temática. Sí, sí, porque sí. si hay algo que, Un ámbito. ¿no? Un ámbito donde se ponen apodos es en la cárcel. En la cárcel. Comenzamos con este viaje, diría el querido Pedro Baigorria. Mire que está sentado en el sillón allá al fondo. Sí, está al fondo el señor Baigorria. Pero comencemos un poco de qué es lo que te llamó de la temática, porque bueno, esta temática sí la elige Rodri y Sí. nos fue tirando algunos títulos, pero ¿hacia dónde te quisiste ir tú? Y yo me quise ir, a ver, también... No del programa, ¿no? No, del programa. No puedo porque tengo lejos la puerta. Bien. Buscar cárceles no tan tradicionales. Ok. Si bien vamos a tocar una historia que es bastante carcelaria, pero sí buscar las cárceles, cómo influyen a la gente, o a veces las decisiones, cómo se convierten en cárcel. Entonces, es por eso la selección de historias que he hecho. Bien. A ver, por la que empezamos, que es netamente carcelaria, es Cayetano. Sí, señor. Hecha por Nico Brondo y Luciano Saracino.
Yo aprovecho y voy mostrando la cámara. Tuvo 2 ediciones. Exactamente. Una de las pocas historias que tuvo 2 ediciones bastante cerquitas, porque por lo general pasan muchos años hasta que se reeditan. Y una característica que tiene, que trata la historia del famoso Petit Orejudo, que fue uno de los... en algún momento el primer asesino serial argentino. Sí, señor. En realidad, el primer asesino mediático. Exacto. Porque los medios fueron donde más se ocuparon de él. Sí. Si hubo otro antes, no nos enteramos. Pero sí fue una persona que marcó el inicio del siglo XIX. Del siglo XX, disculpen. Sí, Porque, sí. Y finales del XIX, pero marcó el inicio del siglo XX. Y fue uno de las personas que, más características de la cárcel del fin del mundo, de Ushuaia. Si bien estuvo al final de su vida. Para que le gusten el dato exacto, 1896, como para no... El presidio de Ushuaia estamos hablando, Sí, ¿no? sí. Cárcel hecha por el Estado argentino para los criminales recurrentes y aquellos reincidentes, justamente de lo que decía. Los que no se podían, se diría, encauzar. La Siberia criolla. Así es. Interesante, el apodo. Interesante. robado, ya vamos a ver. ¿De No, dónde? todo bien. Sí, una de las características que tenía este individuo es que no podía socializar con nadie. Y todo eso lo vuelcan Saracino y Brondo en esta historia que es bastante intensa. Sí, lo que es interesante, ¿no? Tiro al bueno porque lo preparamos entre los dos, ¿no? Sí. Que ellos ya en la primera hoja escrita ponen datos de lo que van a hacer después. Sí. O sea que no es una obra tan común hacerlo eso. Normalmente los prefacios, ¿no? O las redacciones son de otras personas, no de los mismos autores muchas veces. Claro, que es lo que sucede en la edición de Comic.ar. Exactamente. En la edición de Fierro, que salió para kioscos, porque antes los kioscos vendían revistas, no café. Exacto. Hoy venden café en los kioscos. Venden café los kioscos. Y muy además también tuvimos la posibilidad cuando salió esta edición de Fierro leerla completa, porque salió todo Sí. un solo tirón. Salió todo de un solo tirón en una revista de tirada masiva. bien. Voy a decir el número mientras usted... 110 creo que El es. 110 es 119. 119. Septiembre de 2016, 50 pesitos. Y la primera edición creo que fue del 2011, que como decía Rodrigo, por eso digo que es una revista, es una historia que tardó muy poco en ser reeditada. A ver, hay muy pocas historias. Ha pasado con Tortafitas de Polenta y algunas muy pocas que hayan sido reeditadas tan seguido por dos editoriales. Sí. Otra de las características que tienen, que se puede ver, quien nos sigue por YouTube, la diferencia de portada. Sí, totalmente. Que Brondo atina al generar 2 portadas, una para lo que es librería, que es la de Comic.ar, y otra para pelear dentro de un kiosco, Claro. que tiene que llamar la atención dentro de un montón de publicaciones. Como decía, es una historia muy intensa para ellos. En algún momento Saracino dijo que estaban pasando un momento de transición, porque cuando la hacen, no hacía mucho, había fallecido Diego Cortés, Exactamente. y se la dedican a él. Por eso al final de la historia hay una viñeta que no se spoilea nada, pero hay una viñeta que reclama los odios y al final sale dedicado a Diego Cortés, que fue una de las almas mater de lo que era la historieta acá en Córdoba, que publicó mucho, justamente recién hablábamos de Llanto Mudo, y fue uno de los mayores editores, digamos, fue el creador de la editorial y fue uno de los mayores editores dentro de la provincia. Sí, y que fue justamente un año antes del deceso de él. Estamos hablando de agosto del 2015. Exactamente. Bien, o sea, Así. todo ese año fue un año justamente de... Luctuoso. Sí. Sí, y que creo que ellos también aprovecharon, hay que decirlo de esta manera, ¿no? Ese momento tan oscuro en ellos para agarrar una obra que lo necesitaba. Fue un personaje siniestro realmente. Es un personaje siniestro que apela justamente a eso, a la parte más oscura de la persona. Yo la verdad que me quedo mucho, tiro las 2 o 3 frases porque usted es el protagonista de este bloque, a la simpleza en el dibujo de Nico. Sí. O sea, que normalmente suele ser una persona más detallista, acá no. No. Mucho acá- más simple, mucho más directo. Austero. Sí. Y Limpio, te y le diría. hace muy Sí, bien ¡pum! a la historia porque la hace claro. muy fluida. Sí. Sí. Sabiendo que está contando algo bastante turbio, la hace fluida, te lleva a seguirla leyendo a pesar de que es duro leerla.
Y mirando mucho a Eddie Campbell de Frungel. Sí. Pero con una impronta propia personal de los grandes dibujantes, ¿no? Sí, así es. Así es. ¿Qué más trajo? Uy, no. Bueno, ya empezamos con la parte interna porque este título trajo quilombo en el grupo nuestro Sí, interno. sí. Que para Pedro no tendría que haber sido de cárceles, sino de bandidos rurales, a pesar que No, él está... Decí que no vio el otro micrófono porque si no agarra el cuarto micrófono y empieza a Y hablar. empieza porque Pedro tiene una historia para todo. Sí, Incluso siempre. él se dedicó a perseguir a Bairoleto. Exactamente. Al menos lo que contó en el grupo. Así que usted tenga cuidado. No, bueno, Te digo, usted a veces representa O sea, hay a que jugarse la gente y espalda. representa. No, Estoy para- mal sentado porque estoy de espalda. Sí. No, siguen a la hablando ahí puerta. con... No, como sí, decía el está tan Cisco distraído Kid, usted que nunca tranquilo que... pararse Sí, sí. de espalda Pero a la puerta. Todavía como- no lo hemos despertado, Pedro. Exactamente, estamos hablando de Bairoleto y una edición Bairoleto. hermosa. Una edición hermosa de La Duende que recopila varias historias de Juan de Alfiume. Hay gente que dice que usted es representante de la duende en el grupo. Como siempre. Alguien la tiene que traer. Y Sudamérica también. Así. Y lo queremos. El agente oficial. de La Duendes. gente oficial. Sí. Alguien tiene que traer porque, a ver, La Duende editó cosas muy buenas y recuperó autores clásicos que no están dentro de los popes que siempre van a publicar todas las editoriales. Sí, señor. Sí, por eso traer a Juan Dalfiume y Otto Carlos Miller, que son los que escriben Bairoleto, las andanzas de este bandido rural que hasta incidencias políticas tuvo. El poco tiempo que estuvo en cárcel, muchas veces lo sacaban por órdenes del gobierno, porque tenía una llegada Pique. con la gente bastante importante. Y lo que hacen acá Juan Dalfiume y Otto Carlos Miller es contarnos la historia a través de hechos puntuales. Incluso en la mitad de la historia hay un mapita donde marca la influencia que tuvo Bairoleto en varias provincias, San Juan, Mendoza, Córdoba. Y era una persona que siempre estuvo en fuga. Y toda su historia comienza por Se pretender... especializaban en Cuyo, digamos. ¿Eh? Se especializaban en En Cuyo. Cuyo... Viene bien, ¿eh? Sí. Les digo, te voy haciendo el mapa de... Va Muy bien. el geógrafo. Sí. Todo comienza por pretender la mujer que pretendía un policía de la forestal. A principios del siglo XIX la policía forestal tenía mucho poder y era más bien empleado de los terratenientes y de las empresas, más que lo de policía era... es lo Tengo mismo que miedo ahora. de seguir investigando y que aparezcan apellidos con Cualquier B larga. reminiscencia Sí, con- lo estuve buscando, pero no aparece. No, lo estuve buscando, pero no aparece. Con Joe Lewis, cualquier reminiscencia con Joe Lewis. Sí, señor. Muy buena. Muy buen bueno, ejemplo. muy buenos datos. Sabíamos que era el indicado para sumarse a Sí, este sí, bloque, para este señor bloque. Rodrigo Pan. Y por último traigo el séptimo círculo. Bien, bueno, esto ya es un homenaje, no Esto solo es al un señor homenaje. Brondo, que ya lo nombramos, Sí, sino sino a al Llanto. señor Diego Cortés, Sí, autografiado sí, por perdón que cuando diga llanto en mudo, para mí es Diego Cortés. Sí, Disculpen, yo, sí. para mí es lo mismo. Diego Cortés, pero acá también tiene que ver con cárcel. Sí, Porque estamos hablando de séptimo círculo, allá a donde se dirigen los suicidas. yep. Acá hay un protagonista que decide quitarse la vida por una determinada razón. Y cae en ese séptimo círculo, donde la condena más horrible que tienen los suicidas es estar reviviendo ese último momento, la manera en que murieron constantemente. Es como el día de la marmota, Algo así, pero tiki tiki. para todos. Ah. El día de la marmota es para uno. Claro, para uno solo, Para una sola exactamente. persona lo repite. Acá es para todos. Wow. Y nos interna en ese séptimo círculo una historia que Nico Brondo al final cuenta que la dibujó 3 veces, Bueno, hasta que quedó esto, que fue lo que salió publicado por Llanto del Mundo. sí, y contamos que hay más de una edición, ¿no? Sí, hay más de una edición. Y, a ver, es una historia intensa. Si hablábamos que Cayetano es dura, esta también. Esa se la vamos a pasar después al señor Cristian Domínguez porque él es una persona que le interesan este tipo de historias exotéricas. Y además ese sincretismo que tenía siempre Cortés, ¿no? Entre lo que es la alta literatura, como sería la Divina Comedia de Dante Alighieri, con la cuestión popular y de De entretenimiento. llegar a un público popular, de Sí. generar una historia más bien popular. Y también esa actitud punk, se podría decir, que Diego cuando hacía este tipo de historia, la historia que contaba era muy violenta, muy agresiva. No deja lugar a medias tintas. Incluso acá aparece un personaje que podría ser muy discutido. Yo creo que Diego y Connelly, acá por lo menos en Córdoba, los dos hacen historietas donde uno puede poner la música que quiera
cierta música, ¿no? O sea, Sí, una música bastante... y va muy bien con la historieta para leerla al mismo tiempo. Sí, va muy bien con cierta música oscura. Sí. Son escritores oscuros. Para vos un Bauhaus, pibe. Un poquito de Bauhaus, papá. Perdón. Son escritores oscuros que nos llevan a lugares oscuros cuando uno lo lee a la mente humana. Sí. Por eso le decía, acá hay un personaje que es el creador del Séptimo Círculo, que podría ser bastante discutido por algunas personas, la actitud que tiene, que es la de una criatura caprichosa. Okay. No vale la pena de desvelar mucho de la historia porque es una historia río. Tiene un principio, tiene un final, y marcar el final es contar toda la historia. Bien. Pero sí trata de obsesiones y de repetir siempre lo mismo, estar en cárceles propias, creadas por uno, ya no estando preso, sino cárceles que crean las decisiones de cada uno. Ok, bueno, ahí ya marcaste un punto. Lo que me gusta es que los dos trajeron la revista Fierro, Sí. cada uno por diferentes razones. Claro, sí, un poco antes de empezar, quería preguntarles si la revista Fierro fue para ustedes, tanto para los que están tras el vidrio y los oyentes, si es la última gran revista de antología, ¿no? Por la propuesta artística, la distribución, Sí, creo que sí. Argentina claramente. Sí, sobre historieta estamos hablando. Sí, historieta, ¿no? Sí. La última gran revista de antología. No, bueno, trayendo justamente, hablaba recién de la adaptación de Upa. de Ya Cayetano. están preparándose. Sí, Está siga, por favor. Godino. Le queda un minuto, así se lo digo. Sí. Bueno, traía brevemente una serie que pasó inadvertida en la primera etapa de Fierro, que es la serie Gallolas, Sí. hecha por la productora, los muchachos de la productora. 5 capítulos donde más que la cárcel en sí van a trabajar sobre el encierro, hablando un poco con los autores para cuando preparamos la columna, hicimos una breve entrevista. Me decía que lo que me dijo Hawk en aquel momento era que buscaban a través del disparador del subgénero del género policial, que es la cuestión carcelaria, poder lograr un sincretismo y explotar, jugar en todos los géneros diferentes. Vamos a tener nos va a llevar esta serie por distintos momentos históricos, desde la campaña del desierto, Bien. pasando a la década del 70 y la actualidad, con un elenco rotativo de autores, con Hawk, Mallea y Aón, buscando justamente explorar lo que significa el encierro, y como siempre prevalece la búsqueda de la libertad y de la vida. Así que no sé si estamos como estamos. Venimos bien con el tiempo, pero no sé si los chicos Sí. quieren sumar algo más. Pero bueno, esta serie, lamentablemente, otra cosa Apa. que quiero comentar es que lamentablemente esta serie no concluyó, digamos, son 5 Sí. episodios unitarios. Me dijeron, chicos, que tenían más capítulos, en algún momento esperemos que salga la recopilación. Bien. Breve intromisión, si ¿Cómo se le me va? permite. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? anda el señor Luis Parodi? Muy bien, acá fresquito en el control, en Bien, la compañía está con del el gran aire, ¿no? Cristian Domínguez, así que inmejorable. Con respecto a la pregunta que planteaba Rodrigo acerca de si Fierro era la última gran antología de la historieta en Argentina, creo que sí es así por un motivo en el que con el paso del tiempo las antologías han ido derivando por un lado al formato web y por otro lado a lo que es el círculo o el ambiente de los fanzines. Claro. Entonces, sí, la llegada masiva que tenía Fierro, ¿no? en sus diferentes etapas, yo creo que no se encuentra ahora representada en estos otros. Es como que se ha atomizado un poco y no hay una publicación que nuclee, que centre y que pivotee en lo que es la antología. Podemos nombrar a Primavera Revolver, por ejemplo. Se Sí, nos está pero metiendo Primavera gente, Revolver, nos están amenazando. Sí. Nos están amenazando. Seguramente, bueno, tendrá su revancha en el bloque correspondiente. Porque Estamos sí, en una- Primavera Revolver degeneró en un libro, Claro. casi que Claro. anual. Y no tiene la distribución, al llegar esta revista llegaba a todo el país, Sí. tenía una distribución y la propuesta artística, ¿no? Muchas de las series que hoy tenemos en la historieta argentina de los libros que están saliendo, salieron muchos prepublicados en En la en Fierro. Fierro, tanto en capítulos como en historias largas, como el caso de Cayetano. Bueno, yo creo que estamos ante el momento de irnos a una pausa. Hemos ido dejando, cada uno de los bloques ¿no? va dejando respuestas, pequeñas respuestas que tal vez nos den el resultado final del programa. Veremos. Veremos en qué termina esto. Ahora vamos a escuchar un poco de música en lo que es el tercer programa de la segunda temporada de Dificultades Técnicas.
todo en Radio Revés. Bueno, continuamos con dificultades técnicas. Nico, siempre traes mucho material. Sí. ¿Qué te quedó? Porque sé que trajiste mucho más de lo que estuvimos hablando. Así es. ¿Qué es lo que traje? Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia de Julián Gorodischer y Marcos Vergara, Bien. lo cual nos cuenta una historia de manera bastante periodística que recuerda a Joe Sacco, con un dibujo muy intenso, muy interesante, que apela a la línea blanca, a la línea clara sería, que es la reconstrucción de una historia familiar. A partir de un detonante que es buscar la historia de una tía que quedó en el campo de concentración de Auschwitz, este personaje va a ir reconstruyendo la historia familiar y a la vez la historia que gira alrededor de la Segunda Guerra Mundial y cómo afectó esto a su familia. Bien. Es una historia bastante interesante y bastante intensa, hablando de historias, porque hemos venido bastante pesado con las historias, pero muy muy bien narrada. Que ya digo, apela mucho al estilo periodístico de Joe Sacco. ¿De qué editorial eres, Nico? Esta es de la editorial MC. Bien. Fue publicada hace un tiempito, 2015, pero se puede conseguir todavía. Así que. Ok. Y después, Bien. como no puedo Upa. con mi genio, traje algo más difícil de conseguir, Sí, señor. de Sánchez Abuli y Jordi Bennett, De Vuelta a Casa. Esta es una historia bastante liviana sobre una historia de ciencia ficción en el cual mandan a todos los presos a un planeta que se llama Goblin para sacarlos de la Tierra. Estos presos consiguen escaparse y vuelven a la Tierra. Cada uno empieza a transitar su vida donde la dejó. Es técnicamente lo que han hecho durante muchos años en Torpedo, contando historias con humor negro, bastante dinámicas, bastante cancelable hoy por hoy, las historias de Abuli y Burnett, pero es un buen ingreso a lo que sería el universo de Torpedo 1936. ¿Por qué? Porque como sabemos a Burnett no le gusta dibujar ciencia ficción y acá la pilotea bastante bien y sirve para ingresar a ese universo tan violento de Torpedo 1936 con ese humor negro. Ese humor, como digo, bastante cancelable. Así es. Que cuenta historias bastante violentas y fuera de lugar. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias. Continuamos con dificultades técnicas, como les recordábamos, Rodri, tercer programa de la segunda temporada, acá por Radio Revés. Vamos a decir lo que son las redes sociales sin Nico. Nico se fue a tomar un descanso, como ¿Dónde está merecido Nico? lo tiene. ¿Qué pasó con Nico? ¿Ay, esa voz? No me integran. No me presenta. ¿Cómo le va, señor Pedro Baigorria? Vine a reemplazar a Nico porque parece que estaba medio flojito de papeles, Nico. Entonces, bueno, acá Ah, mira, aparezco yo. lo vinieron a buscar. Pero no voy a decir las redes porque no me las acuerdo de memoria. Quédese tranquilo que yo voy a decir las redes y mi amigo personal que está del otro lado va a decir los sponsors, así que Perfecto, vaya perfecto. preparándose.
Redes sociales, bien, largamos por Radio Revés, 88.7, bien, por un lado. Tenemos el YouTube, Radio Revés, también, que es donde están viendo ahora en vivo. Después tenemos, eso todos los miércoles de 20 a 22. Después, quien quiera escucharnos los jueves, de 20 a 22 puede hacerlo por cadornarock.com, por el YouTube de Cadorna, también que lo encuentran como Cadorna Rock, bien, en YouTube. También pueden hacerlo. Y si no, como dice Nico, y si les quedaron más ganas de seguirnos escuchando los sábados de 20 a 22, a ver si me sale bien, en radio, la radio comunitaria, La Quinta Pata, 93.9. Bien. Y por supuesto, a cargo del señor Luis Parodi, que siempre está. Una especie de, no sé, una cosa omnipresente. Sí, señor. ¿No será demasiado? No, Es por como el favor. sol. Con todas las radios Claro, que has aunque nombrado, no lo veamos. nos tienen que escuchar un montón de gente, me Sí, imagino. Sí. ¿Se lo está escuchando bien? Sí, sí, sí. Ahora sí. Bien. Perfecto. No, es alérgico a los auriculares. Ah, los auriculares, los claro. Le No sé paspa la dónde los oreja. tiene. El retorno, no. Están por Sí. ahí. Ya se los sabía. Ahí bolsillo. lo tiene, lo tiene. Yo sabía que Nico me había escondido algo. Me escondió los auriculares. Me encanta que el señor Cristian Domínguez está en modo productor. Me encanta. Muy bien, Cristian. Excelente, Cristian, gracias. Fundamental. Tampoco escucho nada, porque nadie habla nada, así que... Claro. Ah, bueno, bien. Bueno, Rodri, ahora sí, vos fuiste quien eligió, en realidad, primero la temática, después todo lo aceptamos. Contanos un poco cómo llega, digamos, la temática a vos y qué títulos elegiste para traer. Bueno, la temática un poco de la cuestión de la privación de la libertad, más Bien. que sería, creo que es un material de estudio, como estamos acá a unos pasos de las facultades sociales, es una temática de estudio que en Occidente siempre ha sido muy visitada, ¿no? Esto de el castigo, que no sea físico, sino como no sea solamente físico, sino también un castigo en el sentido de privar a alguien de ir a los lugares que quiere, o sea, privar la libertad. Bueno, ha sido un sujeto de análisis en muchos ensayos filosóficos, y por eso decía lo de la facultad y a su vez es una temática que también engloba en la parte de la ficción. Siempre los artistas agarran este tipo de temáticas, porque son universales, para trabajar a partir de eso en la búsqueda de digamos, lo que es esa sensibilidad artística de buscar aspectos de la naturaleza humana. Y a su vez, también llevado de la otra mano, es traer a la mesa buenas historietas que justamente hacen los artistas en base a estas temáticas que son tan profundas. Sí, yo creo que también muestran otras culturas. Claro. O sea, porque hay historietas que representan a cada país también, más allá de que sea una temática que puede decir, che, bueno, pero que una cárcel en Perú no puede ser igual que una cárcel en Argentina, y en realidad por ciertas cosas no. Tienen Claro. que ser diferentes. Y bueno, culturalmente puede ser. A eso me refiero. Pero siempre está como común denominador la privación de la libertad, para empezar. supuesto. Y después los abusos y demás cuestiones humanas. Claro, Más que sí, nada. sí, un poco es, de hecho, todas las obras que también, digamos, que estuvimos viendo y que vamos a seguir viendo, todas tienen ese elemento en común que es la privación de la libertad, pero además cómo la naturaleza humana se abre camino ante eso, no solamente el camino de cómo se llega a estar en situación de privación de libertad, sino después la vida después. Y las obras que traigo son dos. Bueno, había hablado recién brevemente de esta serie Gallolas, Sí. que de la productora. Voy a hacer que es una serie que, como decía, de 5 episodios autoconclusivos que me van a hacer navegar por distintos momentos de la historia. Y las otras dos series que traigo también son de alguna forma episódicas y tienen también en común esto de la cárcel y su estructura episódica. La primera es Morgan, una serie de la década del 80 con guión de Antonio Segura y dibujos de José Ortiz, una dupla que allá por la década del 80 y el 70 en el pleno albor, de las revistas de antologías para adultos. Sí, que te digo que mucho de lo que estamos acá queremos que se reedite, ¿no? Claro, también Nos encantaría tener la posibilidad de tenerla en una versión nueva. Claro. Bueno, Yo los tengo, no se preocupen. esta dupla hizo grandes series en España como Hombre, Sarván. Maldito, disculpe. Claro, tiene- Pero la gente no puede en la radio y en la parte de las cámaras de darse cuenta de que es un maldito. Solo quiere todo para él. No, digo porque lo que va a mostrar Rodrigo es sobre Morgan
Sí. como siempre me gustó mucho, yo agarré y hice una impresión de Morgan. Entonces, por eso digo que yo lo tengo. Audiovisual, sí, sí. Y bueno, esta es una serie que empezó a salir en la revista Metropol, primero una revista autogestiva, que como casi todas las propuestas autogestivas lamentablemente le falta, son muy interesantes la parte artística, pero le falta también la parte comercial, Claro. y terminó naufragando ese proyecto y luego pasó a las páginas de la cabecera editorial Norma, que sigue hasta hoy, que Sí, es señor. Simoc, sigue la editorial, la revista cerró, y a partir de, en el primer episodio vamos a tener una trama bastante remanida y vista, que es que un duro policía de la ciudad de Metropol encuentra el cadáver de su hija en dudosas circunstancias y va a ir eliminando uno a uno los autores del hecho. Algo que ustedes me pueden decir, ya lo he visto en infinidad de películas, Sí, sí. series. Lo que no es tan visto es lo que ocurre en el segundo episodio, Apa. que, imagínense, ¿No vas a spoilear el Morgan? no, es Ah. simplemente el disparador. Ah, bueno, está bien. Simplemente el disparador. Que es, ante una serie de homicidios Sí. agravados por alevosía, uso de arma oficial, en cualquier sistema penitenciario, o en cualquier sistema penal, en realidad es una cadena perpetua. Entonces, en el segundo episodio, nuestro protagonista va a caer preso, y a partir de allí, la dupla de Ortiz y Segura van a aprovechar esta situación de nuestro protagonista tras las rejas para construir y contar historias donde vamos a ver todas las tonalidades que tiene el género negro, el género policial. Sí, señor. Vamos a tener algunas historias de un tinte dramático, otras de un más humorístico, historietas mudas, en fin, va a ir trabajando sobre, digamos, va a desplegar en base al género negro distintas historias y también aprovechando los recursos que tiene la historieta a lo largo de 29 episodios que son todos autoconclusivos hasta llegar a un último capítulo que estamos viendo recién en el libro de 2 páginas que cierra bastante la historia de forma muy inteligente. Como decía recién Pedro, que él se hizo una edición, lamentablemente los lectores de habla hispana Claro. no contamos con una edición integral de esto, no se ha reeditado, pero sí tenemos la suerte de que en el año 2022... Ah, pensé que iba a decir que tenemos Pasando. un Pedro Baigorria. Claro. No, eso, bueno, eso queda en la biblioteca, en la colección privada, Baigorria. Sí tuvimos suerte, y ahora pasó la otra historia, en el año Sí. 2022, mientras nos bañamos de gloria, nos embriagamos de gloria con el equipo de fútbol Sí, señor. en el Mundial de Qatar. A su vez, ese año salió este libro, voy a mostrar la cámara ahí brevemente, este libro editado el mismo año, 2022, que es La cárcel del fin del mundo, crónicas de un encierro Pedro elige helado. la cámara que quiere. Yo le digo, es hermoso. Porque si estamos hablando de este lado, papi, Sí, muy bien. es de Para este lado. Gracias. Es ese libro que, como digo, tuvimos la suerte que en 2022, además de ser campeón del mundo, salió este libro que afortunadamente se sigue consiguiendo. Gracias, Pedro. Material de Hotel de las Ideas, Sí. en esta hermosa edición, donde aquí Sánchez Cutica y Kundo Crunch van a tomar como puntapié unas crónicas de un periodista de la década del 30, Juan José de Soysa Reilly, Sí. que él hizo unas crónicas periodísticas de la década del 30 para la revista Caras y Caretas, donde narraba la vida en el presidio de Ushuaia, que hablaba recién Nico, estuvo Cayetano Santos Bodino, el petiso orejudo. Hoy, bueno, tristemente convertido en una poco menos que un parque temático para turistas un poco aburridos. La cárcel del fin del mundo, el presidio, bueno, fue el lugar de confinamiento de los criminales más peligrosos del principio del siglo XX. Y en base a estas crónicas van a ir construyendo también en forma episódica. Cada episodio es la vida de uno de los reclusos. Así Obviamente es. va a aparecer obviamente el petiso orejudo, Radovisky, que ya viene en el bloque, está por venir en el próximo bloque, Así es. y historias de otros presos, y también a partir de una estructura muy ceñida a las crónicas periodísticas y con un dibujo espectacular de Kundo Crunch, que le va perfecto, le calza perfecto. Kundo es uno de los dibujantes de la última generación con una impronta más personal. Le cae perfecto esas historias de un lugar bastante duro y frío. La verdad que en la mayoría de las entrevistas que he podido leer de él sobre esta obra se sintió muy cómodo.
¿no? Mira que Kundo es estilo. bastante autocrítico Claro. con lo que hace, y acá es que yo creo que si lo tuviéramos acá casi que nos diría que es una de las obras que más le le ha cerrado. Es que le va perfecto, no solamente a la escenografía dentro del presidio, que he tenido la suerte de conocerlo. ¿Estamos con Kundo Cruz? Ah, casi, ¿eh? Sí. En la producción, no solamente las escenas dentro del presidio, sino también las escenas que son en ese momento no era la ciudad de Ushuaia, porque no era simplemente un campamento. Y la verdad que yo, que tenía la posibilidad de estar ahí, refleja a la perfección el lugar. Y bueno, obviamente a partir de estas crónicas también va a ser una indagación acerca de la naturaleza humana. Y bueno, tenemos la... Yo acá, digamos, sentí... bueno, ¿usted lo leyó también? No, no lo leí. Ah, bien. Pues yo tuve esa suerte, y acá siento al revés de lo de que hizo Brondo. Sí, ¿En qué sentido? En el sentido que le siento mucho más sombrío, digamos, y que es mucho más pesado el dibujo. O sea, es más... Sí, te o sea, lleva... mucho más oscuro, no solo que hay mucho más, lo siento como más, pesado. Sí, ¿no? sí. O sea, cada capítulo como que lo tuve que ir leyendo tranquilo y... Y también llega a un final bastante definitivo. Es una serie que también, esto que hablaba recién Luis, del tema de la atomización de las ediciones, Exactamente. Porque perfectamente podría haber salido por capítulos en una revista de antología si esto se editaba unos años antes, porque tiene estructura perfecta en eso. bueno, le digo, o sea, si lo investigamos un poco, tal vez, si esta obra se hizo antes, puede haber estado en una revista y al final no estuvo. Ah, bueno, eso no sabía. Tal vez si lo investigamos. Sí. Ah, bueno, podríamos haberlo tenido. Bueno, y reitero, esta edición muy Así que linda. lo suyo, bien. El análisis viene muy bien. No, es que viene perfecto por Sí, una revista de sí. antología, porque uno lee un capítulo y obviamente leer los 8 o 9 episodios que son le da una concreción, porque además el epílogo es un cierre perfecto para la serie. Uno lo puede leer de forma individual y se va a encontrar una historia muy muy bien contada. Y bueno, está esta edición que se consigue Hotel de las Ideas, que tiene un prólogo del maestro Regendorfer que vale la pena ya por sí la adquisición del libro. Hermosa 2 edición. páginas preciosas. Sí. De esta vida en esta forma de reclusión que hubo a principios del siglo XX, que era la de construir presidios, cárceles en lugares recónditos, con fines. De hecho, una de las... Para que no se mezclen con la gente común. No, y además... Se escapaban. Una de las conclusiones a las que lejos. llegan es que no solamente es el confinamiento de los barrotes, sino del entorno natural. Claro. Uno de ahí no podía escapar. También era algo que se ha visto en la Siberia o en la Guayana francesa. O en Estados Unidos, como es la roca. ¿Cómo se llama? Alcatraz. Alcatraz, lo mismo. Claro, sí, fue un sistema penal muy en boga a principios del siglo XX, eso de separar y tenerle bien lejos. La gente indeseable. Exactamente. Y también en la Guayana francesa tenían los ¿Donde franceses, estaba Papillón? por ejemplo, En la Isla del Diablo. en la Isla del Diablo. Dándome el pie, Nico. A propósito, obviamente. Nico, usted me cambió el nombre otra vez. 3 Qué veces. bien. Es que la costumbre de Nico. Es que lo tiene atrás en realidad. Sí. Nicolás Pon, ahora. Rodri- Vamos a sí. mencionar el nombre y el Nico. apellido. ¿viste? Rodri no se dio cuenta, pero lo tiene Nico atrás, ¿no? En la espalda. Está O en sea la que ahora espalda. sos entonces Nicolás Rodrigo Pombaigorria. Bueno, qué fuertes ¿Qué le vamos a declaraciones. hacer? Bueno. Cuéntenos un poco, porque acaba de sacar acá este libraco. Sí, obviamente para mi generación apenas hablaron ustedes del tema que iba a ser cárceles, se me ocurrió Papillón porque es parte de mi generación. Bien. O sea, originalmente fue un libro editado, novela. un libro autobiográfico hecho por Henry Charrier, donde contaba su experiencia cuando fue convicto en la isla de Guyana, en la Isla del Diablo, y fue, según él, y según la historia del momento, fue condenado sin haber sido, bueno, no fue, él no fue asesino de Sí. nadie, pero bueno, lo condenaron a cadena perpetua en la Isla de Guyana.
esta isla, mejor dicho, este libro fue editado por Henry Charrier en 1969. Un bestseller total. Bestseller total, entonces Columba lo toma en el año 72, hacen Yo su lo muestro acá. librito con una Acá, adaptación recuerde, no, de estamos Alfredo acá. Grassi, Perdón. y dibujo de Daniel Haupt. En blanco y Tremendo, negro. tremendo, señor. Lo podés abrir un poquito así. sí. todo. Dos, También quiere. una te- muy buena adaptación también cinematográfica con Dustin Hoffman y Pero Steve fue McQueen. después, sí. ¿Es posterior a- Fue posterior al librito de historieta que salió. Creo que la película fue... Creo que Bueno. tenía anotada en el 73, me parece, el libro ¿Qué del molesta? 72. Voy a molestar un rato. Disculpe, pero se lo escucha de fondo el señor productor Cristian Domínguez. El Estaba Lito esperando, Quinteros te de- estaba Ahí está, ahí esperando. está. No, solamente comentar, bueno, Papillón, el libro, una vez casi lo veo, lo compro ahí en la 9 de julio, en una librería vieja, lo tenían ahí, Los pero casi justo- no existen, perdón. Los casi no existen. No Yo lo existe, compro- estaba ahí, yo no tenía un mango, estaba muerto, más Ah. tirado, más seco que, o sea, no estaba seco, estaba crocante. Bien. Y estaba el libro así viejo en esa librería que está el 9 de julio, que llegando a Cañada, esas viejas librerías, ya no está Sí, más, señor. creo. Y estaba el libro ahí. Pero tuve la suerte de chico ver la película. ¿El libro original o el libro? Para mí era un libro original porque estaba re bien, era muy viejo. El Era DMC así, onda debe así. ser, que tiene como Una cosa mariposa, ya amarillenta y estaba puesto ahí. Y Bien. digo, ¿cómo vos no tenés plata? tapas blancas con una ¿cómo? mariposa. Unas tapas blancas con Sí, sí, con sí, dibujo estaba de mariposa. blanca, bien MC. amarillento. Pero digo, también está hay una película, hay dos películas. la Hay una última es versión de la década espantosa. 60 con Steve McQueen y Steve Dustin McQueen. Hoffman, que es la que la Espectacular. recomiendo yo. Y después está la versión del 2017 Sí. con Malek, que vendría a ser Sí. el personaje de Dustin Hoffman. Y el otro actor de ese los hijos de la anarquía, el rubio de la serie esa de Charlie Hannon, que no me acordaba el nombre. Bueno, encontramos esas dos películas que no está tan mal, pero si Abstenerse, la tienen la última posibilidad de versión, poder ver abstenerse. la versión con Steve McQueen, tremendo actor, que a su vez podemos decir que Steve McQueen hace otra película que tiene que ver con cárceles, pero una cárcel de la Segunda Guerra Mundial, que se llama El Gran Escape, Sí, señor. que también tiene que ver con una cárcel, ¿no? Tiene que ver también dos películas que están encerrados y tiene que ver con la forma de cómo escapar. Que la idea de Con un- todo preso es Sí. cómo escapar, ¿no? Un Digo, gran- para acompañar un poco a aquellos que puedan leer el libro, que está muy bueno. Yo no lo pude leer, lo leyó mi vieja, me acuerdo que me contaba del libro. Y Quedó en algún día lo voy familia. a conseguir a Bien. esos libros que uno en algún Si momento... lo leyó tu mamá, te lo debe haber pasado. No, porque ella trabajaba en la biblioteca que está ahí en la Plaza Alberdi. Pasado Y una biblioteca, entonces osmóticamente, trabajaba ahí, entonces pudo acceder a esos libros, sin estará todavía. Capaz que si lo busco, lo puedo encontrar en esa biblioteca, que es una de las más antiguas de Córdoba, esa que se Léalo, llama léalo, porque Biblioteca está bueno. Vélez Señor Arfield, Andrea, se en llama el así, que Julio, está ahí en Barrio General Paz. A ver, acá no pasa Nada nada. más, me voy, era para molestarlo. señor. Gracias, gracias. Gracias por su comentario cinematográfico, gracias. Sí, igual la versión nueva, mejor abstenerse. No, sí, no, por suerte Sí, puedo. las vi las dos, pero bueno, la de Steve McQueen, cuando uno es más chico y vio lo primero que ves, pega más, digamos. Es No, más- igual el señor más fuerte. Domínguez tiene buen gusto. No, pero además hay muy buena química entre los actores. No vamos totalmente el tema, ¿no? Pero hay muy buena química entre Steve McQueen y Dustin Sí. Hoffman en esa película, es brillante. Y fue una época donde los bestsellers se transformaban en películas, entonces se consumía mucho en ese momento también. Sí, ¿qué les Fue- parece fue si una moda. escuchamos un poquito de música y la seguimos en el próximo bloque? ¿Estás seguro? Excelente. Porque Papillón Sí. no- Creo que algún papillón más tenés. bueno, como usted diga, pero me cortó el papillón. ¿Ah? No, es que la mariposa, continuamos. le cortó las alas a la mariposa. usted. No, la mariposa nunca muere. Nos vamos a una pequeña pausa, escuchemos un poquito de música y continuamos con el tercer programa de la segunda temporada de Dificultades Técnicas aquí en Radio Revés. Continuamos en Dificultades Técnicas. Rodri,
siempre traes más material, así que, ¿qué más nos quedó? Bueno, quería mostrar un poco las páginas de Gallolas, en donde esta está dibujada por Mallea, con guión de Hawk. Como van jugando con el blanco, con el color, esto más en el presente, esta parte más en el pasado. Como fueron haciendo distintas historias cortas, los muchachos de la productora, y contando distintos momentos históricos. Acá tenemos esta del Salvaje, dibujado por Carlitos Jabón, dibujado por Carlos Jabón, con guión de Hawk también. Es espectacular. En distintos registros, como digo, son todas historias que cuentan acerca de esta no es una cárcel, sino que es el encierro. No quiero mostrar más páginas para no adelantar la trama. Y luego tenemos en la cárcel del fin del mundo la hermosa edición de Hotel de las Ideas, donde lo que mencionaba en el programa, mencionamos recién, el apartado gráfico es brillante por parte de Fundo Crunch, uno de los mejores dibujantes de los últimos años. Le cabe perfecto todas las ambientaciones. Acá vemos una en las afueras de la cárcel, que es el Monte Susana. Y por último, mostramos Morgan. Aquí vemos cuando el protagonista llega en el camión del servicio penitenciario de la cárcel, odiado tanto por policías como por otros reclusos por ser un ex policía. Está de hora cero y la edición integral del amigo. Que no existe esto comercialmente, pero bueno, están todas las páginas aquí. Una muy linda historieta. Un registro gráfico por parte de Ortiz. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodri. Continuamos en dificultades técnicas. Tercer programa. Sí, vamos a decir los sponsors porque nos hicimos los locos. Largo yo primero, después le tiro por supuesto el pie a Luis. Largamos con Crossover Comic Store, que es la tienda donde la mayoría de estas obras se consiguen, las que no lo estamos diciendo. Así que bueno, queremos que se reediten para que se consigan ahí. Así que bueno, vamos. Tengo 2 reediciones para hacer, para pedir que las hagan perfectas. Sí. Así es. Que no costaría nada. Que salieron en la Scorpio. Igual, lo voy a mostrar. ¿Sabe una cosa? Lo que no costaría nada es que además de leer, también comamos unos sándwiches. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde puede ser, Gran Luis? Timoteo. Les puedo invitar, o sea, encomendarles, no invitar de pagarlo, porque además es nuestro sponsor, así que lo tenemos asegurado, a los maravillosos emparedados y sándwiches de Big Timmy, de Gran Timoteo, allí en la calle Chacabuco 371, pleno centro de la ciudad de Córdoba. La atención al detalle es lo que marca la diferencia. Así es, Luis, y muy pocas personas dicen muy bien la palabra emparedado. La practiqué frente al espejo hoy. Emparedado. ¿Qué significa emparedado? No sé. Entre dos paredes. Ah, mira. Paredes de pan. Ahí viene de la gente de la emparedada. No sé por qué le dicen emparedado, algo es como comer un ladrillo, porque emparedado era cuando lo ponían, los agarraban, lo metían en las paredes. ¿Se recuerda esa película de Vincent Price donde Gran Castigo Medieval. ¿Ah? Castigo medieval. Entonces viene emparedado, viene de dos paredes. No sé por qué ponen algo duro para comer un emparedado. No quiero ser repitente. Sí. Pero lo vuelvo a presentar, señor Cristian Domínguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Acá estoy, perfecto. Hoy acá, ya no en el cuarto, sino en el tercero. Sí, estoy ahí tratando de aprender a usar las nuevas tecnologías. Me está costando un poco lo que es OBS, esas cosas que yo soy de la vieja usanza. Así Intentaré poder aprender a usarlo. Bueno, ¿quiere que le larguemos con el de usted o...? No, empiece con el señor. Empiece que ya viene ahí con el lento. Quería salvarse, ¿no? Lo mío es cortito y el pie. Es que voy a salir de
ahí, ese es el problema. Ah, ¿quiere que empiece yo entonces? Bueno, Claro. Para que mostres tu... lo mostramos, muéstrelo ahí a Dale. las cámaras, a ver si se puede ver. Si No estamos con traje- Domínguez ahí. Muy bien, Muy bien. Pedro. Lamentablemente no tengo el formato papel, lo tengo Sí, de sí. digital, lo tengo en PDF. Se ¿Esa puede maquinita es tuya? Ah, no, esa maquinita es del señor, ahí tiene. Yo todavía no he accedido. No digo por el salario de docente. Trelew, la no. pasión fusilada. Tengo Es un el título. teléfono de media gama para abajo, señor. Bien. Sí. No, Bueno. por ahí, porque si no, estábamos el tema docente. Hablábamos de cárcel, ¿no? Las cárceles, por ahí hacer una cuestión que las cárceles son un producto ya, Sí. podemos decir, del siglo XIX, plantear como una institución que surge a partir de la Revolución Industrial, plantear como que antes había detenidos, los tenían en la medieval, lo guardaban, después lo agarraban, los crucificaban, los mataban y los tiraban a la Sí. miércoles, listo. Como un elemento para tenerlo los muchachos, y sí, no le van, no, No. lo van a tener ahí encarcelado, va a tenerlo un No rato, second chance. y pum, En tenemos todo, inglés. claro. No había segunda oportunidad. Pero bueno, lo que iba a hablar ahora, dijimos, ya vimos la cárcel del fin del mundo, ¿no? Planteamos también otra cárcel que queda cerca del fin del mundo, podemos decir una cárcel que queda en Rawson, que es la capital de Chubut, y se llama, bueno, que también tiene que ver lo que es la masacre de Trelew, un acontecimiento que se da en el año 72, si no me equivoco, 22 de agosto del 72, ahora creo que en el año 22 cumplieron los 50 años de lo que fue la masacre de Trelew. Y este es un libro que se larga, digamos, o se escribe, o es una historieta que lo larga en su momento el Ministerio... Sí, exactamente. de lo que- Estamos hablando, sí, del A ver si lo encuentro por acá, lo tenía momento, guardado. sí, una agarro publicación. No, todo bien. Sí, sí. Busque tranquilo, Pero plantear sí. un poco un acontecimiento y un hecho que fue muy trágico. No y fue que fácil quedó- de conseguir, así se lo digo, porque salió una sola vez, me parece. Sí. Acá nuestro productor Nicolás lo dice. Se llama Trelew, la pasión fusilada, ¿no? Sí. También sacado del libro de Pac Urondo, recordemos Pac Urondo, también un ex guerrillero que muere, creo que muere en Mendoza, asesinado. Y esto habla claramente de la dictadura del año 66 hasta el 73, la dictadura de Onganía, ¿no? Una vez que se lo derroca a Ilia, viene Onganía, y esto sucede cuando está el anuncio, si no me equivoco, ¿no? Me parece que sí. A partir del Cordobazo, del año 69, empieza a tambalear un poco también lo que estaba pasando con la dictadura en ese momento. También hay un acontecimiento en la década del 60 muy importante, a partir del año 67, que es la muerte del Che Guevara, en Sí. donde el pensamiento de convertirse en un... empezar a pelear contra un sistema, contra lo que eran las oligarquías, contra el imperialismo, refuerza a los jóvenes y donde empiezan a surgir movimientos de guerrilleros o movimientos de políticos con gente muy joven, ¿no? Muy joven. La mayoría de los que mueren en Trelew en este trágico episodio, en una cárcel que queda en la unidad 6 de Rawson, creo que el más grande de todos no llegaba a los 30 años, ¿no? Entran entre los 20 hasta los 30 años, son todos jóvenes que son presos políticos, Exactamente. que intentan o empiezan a formular una fuga, eso es lo que cuenta. Y si vemos en este libro, podemos decir que uno de los dibujantes es Mario Arruti, que en su historia dice que entre los 15 y los 18 años empieza a hacer un taller, es un dibujante, pintor, un taller con Brescia. Yo creo que si uno ve un poco las imágenes, no es acuarela, sino ¿cómo se llaman las pinturas? Óleo, parece un óleo, ¿no? Tiene Sí, una sí. forma de óleo, esos pinceladas tipo óleo, y tiene un poco esa influencia de Brescia oscura, ¿no? Con a veces esa cuestión bastante oscura que uno puede ver, y empieza a relatar cómo empiezan a planificar la fuga. Y si uno, recién hablamos de una película que se llama El Gran Escape con Steve McQueen y un montón de actores de la época de la década de 60, donde hay una fuga de una cárcel alemana, donde son en un campo de concentración de soldados alemanes que hacen un túnel, cómo empiezan a armar un túnel y cómo empiezan a tratar de sacar la tierra, es muy similar a la película, ¿no? Cosen sacos de una forma donde meten la tierra, la piedra y cuando van cavando, los tipos van en el campo, cuando salen a jugar al fútbol o a la parte del recreo, empiezan a tirar la tierra en el campo que están ahí para poder ir haciendo. Y después con papel de diario, no sé cuál es la técnica, empiezan a hacer como la forma para los soportes para que no se caiga abajo. Entonces como que está interesante el libro porque va contando cómo paso a paso
se va dando esta planificación de esta fuga, cómo van planeando los casi 26 presos políticos. Recordemos que también en esa fuga, en esa cárcel, en la unidad 6 de Rawson, está Tosco, está Agustín Tosco, que es un preso político, en el cual Santucho, General Merlo, que son parte, ¿no?, de Abal Medina, creo que también está, ya voy a decir los nombres, lo tengo ahí, le plantean de fugarse y él dice, no, yo soy un preso político. Era distinta la situación que tenía Agustín Tosco, ¿no?, un tipo que participó muy activamente en lo que fue el Cordobazo, un cordobés muy reconocido, que fuera dirigente sindical de lo que es PEC, ¿no? Luz y Fuerza. De Luz y Fuerza. De Luz y Fuerza, perdón, de Luz y Fuerza, ahora, cierto, tiene razón, de Luz y Fuerza. Le plantean en esta historia, cuentan cómo le plantean el hecho de fugarse, y dice que no, él lo que va a ser ayudarlos, le va a dar una mano, pero su situación es diferente. Y se queda, y aparte le faltaba poco para que lo liberaran, digamos. La fuga medio como que fracasa, hay algunos desentendimientos, lo va contando en esta historia. Y en esa historia vamos viendo que es casi de película, ¿no? Es una película que va narrando cómo van escapando, cómo escapan, cómo se apoderan de los uniformes de los militares y cómo se dan a la fuga. Y lamentablemente venían autos y camiones. Hay una entrevista, no me acuerdo con quién, de Rebord, se la hace a uno de los sobrevivientes, de uno de los que pudieron escapar. Recordemos que eran 20 y pico, escapan 6 nomás. Entre ellos, como dijimos, Santucho, Tadisky, Real Merlo, ya le digo los nombres que me olvidé un poco, son conocidos, pero bueno. Tenemos a Mena, que era muy conocido también, que pertenecía al ERP, a Roberto Quieto, Marco Satinsky, que no me salía el nombre, Satinsky, también muy conocido, que era de la FARC, creemos que el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Vaca Narvaja, perdón, no me confundí es Vaca Narvaja, sí, Montoneros. Son los únicos que sobreviven, que pueden escaparse, y los otros, que por ejemplo, dentro de lo que estaban encontramos a Lesgar, ¿no? Que era me suena a Lesgar porque vivía cerca, yo fui compañero del sobrino en la primaria, en el colegio, y la familia Lesgar era muy conocida a nivel de en Córdoba porque desaparecieron todos, fueron todos desaparecidos en distintas etapas de las dictaduras. Fueron desapareciendo. Supuestamente los que sobreviven, que son 19, que ahí digo entre 22, 20 a 24 años, los que sobreviven, que quedan en el aeropuerto, que no pueden escaparse en ese vuelo, porque iban a escaparse, iban a ir o a Chile o a Cuba, que eran los dos destinos que lo iban a poder recibir. En Argentina era muy complicado que pudieran quedarse. De estos 19 que se quedan en el aeropuerto, esperan que llegue un juez, hablan con la prensa para que tengan las condiciones necesarias para poder volver de nuevo a la unidad 6 y que no se tome represalias. Supuestamente hay un arreglo, llega todo bien, pero cuando están yendo a la cárcel, supuestamente son trasladados a una base naval que estaba en Trelew, y son puestos ahí, y todo lo que se les había prometido por parte de la justicia federal no se cumple. Bien. Y el 22 de agosto de 1972, en una especie de control. Cuando apareció Papillón. Cuando los sacan de su celda, los ponen todos, vieron que gente los ponen fuera de la celda, le hacen un recuento, los empiezan a matar. De los 19 mueren 16, 3 sobreviven, que lamentablemente esos 3 que sobreviven luego son asesinados en la dictadura del 76. Lo que parte de más allá de la historia es muy interesante, cómo van armando y cómo van creando, ¿no?, esta cuestión de la solidaridad también con la gente del pueblo, con la gente que estaba cerca de la cárcel, hay una solidaridad. Todos son presos políticos, ¿no? Okay. La dictadura los tiene ahí, los manda bien lejos, los manda justo a Trelew para que no tengan ningún contacto. En su mayoría había muchos cordobeses, había de Buenos Aires, de otras provincias, los mandan a Trelew, lejos de su familia, como una forma de castigo, diciendo, bueno, vos estás en contra de un gobierno dictatorial, listo, vas a sufrir este castigo. Cosa que los militares y las dictaduras sabían hacer muy bien, ¿no? El castigo y someterlo. La masacre fue muy cobarde, los asesinan de una forma muy cobarde. Creo que uno de los soldados, coroneles, capitanes, se le vuela la peluca y los empieza a disparar, a matarlos y a rematarlos, digamos, ¿no? Fue una forma así muy, muy salvaje, y había habido antes un previo acuerdo donde no iba a pasar nada de eso. Lo triste es que después, en el año 77-78, varios de los 3 que sobreviven son asesinados por la dictadura,
Pero es muy interesante el libro, cómo va contando paso a paso esta planificación para poder escapar de esta cárcel de Rawson. Y después, bueno, lamentablemente, cómo es el hecho que sucede en esta base naval en Trelew, que es la masacre de Trelew. Bueno, muchas gracias, Chris. Che, ojalá que se pueda volver a conseguir el libro. Es un libro muy difícil de conseguir hoy por hoy, porque se agotó en su época. Sí, se consigue en PDF, se puede disfrutar Sí, también, sí, por pero supuesto, ¿no? obviamente que a uno le gusta siempre el soporte de papel. Sí. Así que más que interesante lo que plantean. Aquellos que quieran, buscan un poco y lo bajan, lo tienen directamente en su tablet, como tiene aquel señor. Como lo Pedro. tiene usted también, Pedro. Bueno, compártalo. Lo comparto, sí, lo ponemos ahí en el grupo. ¿Y usted qué más le quedó? Porque ya No, nos queda me quedó poco to- tiempo. Y me quedó Cuéntenos. todo. No, Usted pero me igual engaña. tengo las Usted- grabaciones. Ya es la segunda vez que me engaña. Quédese usted tranquilo. Cuénteme me de está cuál quiere engañando hablar. ¿Qué nos seguido. queda? ¿Qué nos queda? Nos queda toda la vida todavía. No, Papillón ya la contó. Papillón ya está, préstemelo, que me lo llevo a mi casa. Papillón. Gracias. Tengo una edición diferente que ha salido del mismo libro. A ver, muéstrala. En- Esa. Esa es la primera y salió después. Unos Recuerda cuál 40, es su cámara. ¿eh? 40 Muy bien. capítulos salieron por Ahí una está, adaptación diferente. Los dos queriendo A todo mostrar. color, a todo color. Sí, está. sí. A todo color, hecha por Armando Fernández y dibujo de Carlos Pedrazzini. 40 capítulos más. Eso ya salieron en otra fecha, Bien. que ya te lo digo enseguida, creo que fue en el año 83-84. O sea que pasaron 10 años después, lo volvieron a reeditar. Ya te planteo que era en la cárcel del Diablo, en esas cárceles que se encontraban en el Caribe, ¿no? Sí. Sí, Ah, bien. en la Isla del Diablo, Isla Se del lo tengo yo que se hizo famoso anteriormente por el Caso Dreyfus. el caso Dreyfus, exactamente. Y por la perla sangrienta de Emilio Salgari. Esa no la tengo. ¿Qué pasó? Es un libro de Emilio Salgari, tiene la perla sangrienta, que es un hecho también que se quieren escapar de una isla. No de la Isla del Diablo. De la isla del Diablo, sí. Ah, Sí, son en las cárceles donde era común que mandaran los franceses, los de la libertad, la fraternidad y la igualdad, mandaban a los muchachos, los mandaban bien lejos. Bien. Menos fraternidad y Ya igualdad. sabe cuándo es el cumple de Pedro para regalarse. No, ya sé. Tengo ahí en el Robin Hood, la colección Robin Hood. Claro, Salgari he leído varios, obviamente. Claro. pero- Bueno, y después traje algunos anhelos de edición. Disculpe, Probablemente, quiero verla. A ver. ¿De quién es esto? probablemente, Publicada en revista Scorpio, dice atrás, perdón. claro. A ver. Bueno, como está últimamente Deus Vox está publicando mucho Sí. de Scorpio, yo creo que esta es una de las próximas que se va a editar. ¿Agosto Casi- tiramos? Casi que le afirmaría que lo va a sacar, porque es una obra de Ricardo Barreiro y de Juan Zanotto. Y como Deus viene publicando bastante de Zanotto, casi lo firmaría que va a salir próximamente. Usted dice que está en la lista. Es muy Para nuevo mí. esto, porque si usted al tacto, siente que todavía tiene como esa cuestión de pegatina en novedad. ¿Cuántos años tiene esto? ¿De qué año salió? Yo lo voy a decir, claramente. ¿Me lo va a decir? Porque lo veo que es algo... No existe, propio, claramente, No es pero como salió- el- Pero salió cuando? En el 2020, muy bien, pero... No, bueno, esto es una cosa que la imprimí eso yo de él, para mí. Ah, ¿me puede imprimir una para mí? Gracias. No, porque Oh, es mucho trabajo y no lo... No me lo va a vender, me lo va a no lo hago regalar. para gente común. Muy Qué bien. Y eso que es el asistente número 1, ¿eh? Eso, no, Qué, no hay malo, nada para qué lo así. malvado. Bueno, acá... Y otra que seguramente también debería salir próximamente. Traje la revista con la tapa, pero es una edición que salió, mejor dicho, una serie que se llama La Prisión, hecha por Lalia, y ya se me fue, A creo ver. que es Lavich, me parece. No, Ricardo Barreiro también. Sí, muy lindo. Bueno, esta serie son 6 capítulos, nada. Salió en la revista D'Artagnan Con una tremenda tapa. y es todo un planteo de una cárcel muy rara, una cárcel que está metida debajo de la tierra, una cosa rara. Todo un clima hecho por Lalia, con los dibujos de Lalia, que siempre es fantástico, y con un final totalmente impredecible, que no lo voy a decir obviamente para no Por supuesto. spoilearlo, pero merece la pena una reedición. Son 6 ¿Cómo le capítulos. gusta el policial negro a Lalia? ¿A quién? ¿Cómo? Acá no es Trillo Mandrafina. Ah, sí. No, ¿Ese o me equivoqué? sí, es otra. Ah, es otra, perdón, yo lo busco. A Lalia decía, por eso. La de Lalia. Bien. A Roberto Y bueno, y Barreiro. después, como para mencionarlo solamente, ya
con Acá está. el tiempo Sí, sí. cortado, El Condenado, que es una obra de Guillermo Sacomano y Domingo Mandrafina, que salió editado en algunos eso. lados, y después son más o menos unos 40 capítulos que salieron todos en la revista Scorpio. ¿Y la Fierro Ese no lo aparece tiene, Cristian. Condenado? En la Fierro También también creo está. que La apareció Fierro de alguna- nueva, no las viejas. Alguna reedición de algunas cosas. Lo que pasa es que salió, después terminó saliendo en Italia, Ah. continuó en Italia, después de la Scorpio, allá se llamaba Cayena, porque es una mezcla, El Condenado es una mezcla del fugitivo con Papillón. Ah, muy bien. O sea, una mezcla, un choreo de una y de la otra, y después armaron y terminó el tipo, el condenado, escribiendo historias en un bar. Bien. Entonces ahí se mezcló todo. Pero bueno, es una continuación de Papillón. Pedro, tengo algo para decirle. Ya se termina el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias porque ahora nos vamos a un temita musical y ya venimos con el último bloque donde vamos a estar, si Dios quiere, el señor Luisito Sí. Parodi, el señor Sergio Más y quien les habla, para seguir continuando y hablando de cárceles. Continuamos, Pedrito, con dificultades técnicas. Elegiste Papillón. Papillón porque es el más emblemático de las historias. No, me quería matar ese libro, lo vi, libro ahí en... Ay, perdón. Entonces, bueno, esta edición salió en 1972. Después quería hablar de otra obra que se llama Penitenciero, que salió en la revista Scorpio, y después, algunos años más, salió en la revista D'Artagnan también. No, la revista Nippur Magnum. Son Ok. cosas que se pueden conseguir porque las Scorpio de esa época son 10 capítulos, se puede conseguir, se puede leer. Y espero que se la reediten, obviamente, porque Si querés abrirla, mostramos un es poquito. bastante. Mientras no muestre todas las chicas desnudas que hay. No, tranquilo. Sí. Elegiste muy bien, ¿eh? Es una de las primeras historietas que Columba publicó con chicas desnudas. Increíble. Pero bueno, la historia de Penitenciero es de una chica rica, mimada y muy, digamos... Mostranos un poquito que trajiste unas Scorpio. Sí, porque traje las Bien, mismas revistas. nos queda un poquito de tiempo, donde dale. salió la historia esta de Penitenciario. En la revista Nippur Magnum salió en color. Ahí vamos. Y en la Ok, revista Scorpio salió en blanco y negro, el bien. original. Entonces era para mostrar un poco eso. Y salió como tapa de revista. En la revista Scorpio salió como tapa de revista. Bien, La serie. bien. Bueno, Pedrito, muchas gracias. Bueno. Continuamos con dificultades técnicas. Último bloque del tercer programa de la segunda temporada. Y ahora sí,
Señor Luis Parodi, ¿cómo le va? Muy bien, excelentemente. Bueno, re lindo estar acá del otro lado también. De allá también es lindo, Si lo dejan. pero bueno, me han convocado, me tocó el turno, el Muy bien. numerito. Sergio con nosotros también en el último bloque. Muy bueno, feliz. chicos, cada uno va a tener el tiempito para una hora. Usted, Bien. Luis, largamos con uno. Bueno, lo que tengo aquí, y le agradezco, ¿no?, a nuestra producción, puntualmente al señor Pedro Baigorre, que me lo llegó físicamente, yo lo había leído, pero no me pertenece. Es 155 de Agustín Comoto, la historia de Simón Radowitzki. Para quien no le suene el nombre, lo vamos a mostrar un poco mientras hablamos. Para quien no le suene el nombre de esta persona, un anarquista partidario de la acción directa, al punto tal de ser la persona que, bomba de por medio, acabó con la vida del nefasto comisario Ramón Falcón, y por eso fue justamente encarcelado en la ya mencionada cárcel del fin del mundo, allí en Ushuaia, donde pasó gran parte de su juventud y vida adulta, ¿no? Una persona que, además, en este libro, que vean el grosor que tiene, es un libraco, se nos narra casi la totalidad de su vida, ¿no? Abarca desde su infancia en la parte judía de Rusia, donde fue perseguido por los cosacos. Llega a la Argentina, donde es perseguido por anarquistas, mucho más después de haber ultimado a Falcón. Está muchos años en la cárcel, en el penal de Ushuaia. De allí se va a España a participar en la guerra civil. No le había alcanzado, ¿no? Con los quilombos en los que se había metido, se va a participar de la guerra civil, es tomado prisionero, escapa a Francia, luego termina en México, donde vive, podemos decir, unos años de relativa tranquilidad para todo lo que fue su ajetreada vida. Bueno, Comoto hace una labor de autor integral, ¿no? De tanto el guión, obviamente adaptando la biografía de Radowitzki, como también encargándose del dibujo que, como podemos ver, está realizado en acuarelas, y que también tiene el detalle particular. Vamos a ver si encontramos, por ejemplo, esta página, donde el único color fuera del blanco y negro utilizado es el rojo, lo cual intuyo tiene que ver también con la ideología anarquista del mismo Radowitzki, y son los colores que identifican a ese movimiento. Una historia que, a ver, es triste, es dura, pero que es atrapante de leer, y que nos sirve también para conocer a uno de los personajes que, sin haber nacido en este suelo, sin haber muerto en este suelo, sí de alguna forma marcó alguna parte de nuestra historia. Así, bueno, muchas gracias, Luis. Recomendado. Sergio, querido. Bueno, en esta búsqueda que tiene que ver con historietas de cárceles, Muy bien. aparece, encontré este hallazgo que es como una antología, cuando extrañamos tanto las antologías, Historias Negras del español Alfonso Font. Estos españoles, muy curtidos en esto de la historieta, se nombraba hace un rato a José Ortiz, mi máximo ídolo Carlos Jiménez, gente que hacía la historieta en selecciones ilustradas, y después se dedicaron a hacer su obra personal. Cuando me pongo a releer esto, que tiene 3 historias de cárceles, encuentro acá la impronta del humor negro, algo también que me identifica a mí, el humor, y encontré un parentesco con estas obras antecesoras a la serie Black Mirror. Sí, señor. Me parecía que jugaba con esto de te llevo para un lado, te muestro algo, de no podés creer esto que parece de una realidad futurista, y después el final te sorprende terriblemente. Acá el gran Alfonso Font, que maneja la figura humana y maneja los personajes, tiene 2 historietas netamente de cárceles, como es el caso acá de La Ejecución, que ya empieza y termina dentro de la cárcel. No puedo hablar mucho de la historieta porque voy a spoilear, es una historieta de 2 páginas. Entonces tiene mucho condimento. Pero juega con esto. Al preso le pasa algo, va a tener un final, y después termina aconteciendo algo que te dice, oh, me sorprende, y tiene una cuota como de humanidad y de humor. El famoso giro en la trama. El famoso giro en la trama, pero también juega con esto de que es cruel lo que muestra, pero también no hace abuso de mostrarte algo tan trágico.
en otra segunda historieta también no hace lo mismo. Un fallo técnico. Lo lleva el personaje por un lado, en este caso acá juega con la guillotina. El fallo técnico tiene que ver con una guillotina que no funciona. Y después todos los condimentos que terminan siendo graciosos a pesar de lo nefasto. Y la mejor historieta para mí del libro, Weekend, es una locura que tiene que ver con un campo de concentración. O sea, no solo la prisión, sino el campo de concentración con el sufrimiento. Y acá él hace mucho hincapié en la relación de los que son, digamos, los opresores con la gente que está sufriendo. Y voy a mostrar nomás, pero no voy a contar mucho más. Y también con un final increíble. Pero la historieta esta, lo que tiene de interesante es que esto es verdad. Está basada en una historia de algo que pasa en Europa muchos años después de los campos de concentración, y él lo cuenta de tal manera que vos decís, uy, qué loco lo que estoy viendo. Y también es el capítulo que se asemeja mucho a esto que hablamos de esta distopía de Black Mirror, de estas cuestiones. Así que me parecía interesante rescatar esto en la temática de cárcel de estos autores españoles, libros que este formato de la colección El Muro de Editorial Norma, que en su momento la verdad que llegaban acá a Córdoba, a Buenos Aires, las librerías, y eran un lujo porque no ocupan tanto lugar y tienen mucho material y que se puede conseguir en una compra y venta. A lo mejor que tranquilamente hay que andar buceando porque a lo mejor todavía aparece alguna joyita de estas. Hay que ir dispuesto a revolver, ¿no? Mucho. Bueno, y para ir terminando, si lo quiere mostrar usted, Luisito, tenemos El Escapista, del grupo Belerofonte, junto con la gente de Loco Rabia. Una historia del año 2017, 104 páginas y 8 capítulos. La historia de el Escapista, digamos, más conocido como El Nariz, y varios, ¿no?, personajes como el Canario, ¿no?, nos llevarán lo que es un penal en Cardales. Bien, será el lugar, el epicentro de una prisión en Uruguay, donde tratarán, ¿no?, claramente de sacar a un preso justamente del penal, pero como ya verán a través de la tapa y algunas imágenes que ya se estarán viendo a través de las cámaras, lo sobrenatural llegará justamente al relato. Bien, la bestia púlpica será uno de los protagonistas de esta historia. Bien, así que no se lo pierdan, y hasta ahí llegamos con el programa. Como la puntita apenas como para que enganche y muerdan el anzuelo y lo quieran ir a buscar y leerlo. Exactamente, ¿no? La unión de Rodolfo Santulo con el gran Horacio Lalia. Acá aprovechamos y mostremos este librito también, Luis. Un gran Horacio Lalia que se mantiene vigente todavía. Pero bueno, por suerte para nosotros, ¿no? Que vamos a ir leyendo sus... Y en cada Crack Bam Boom lo vemos a Horacio presentando un nuevo libro. Pero bueno, muchas gracias, chicos. En nombre de todo el equipo, mi nombre es Diego Galván. Los dejamos ya con música y terminamos nuestra tercera emisión. Pero no nos vamos sin antes decirles que el próximo miércoles, el especial del Eternauta, bien, antes de que la serie llegue a Netflix, se vive en dificultades técnicas. Muchas gracias y buenas noches. Adiós.